Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo es el trabajo con este modelo, el cual consiste en transportar 5 piezas, 5 ejes desde la mesa en la parte del lado derecho hacia la parte izquierda. Pero la diferencia con respecto a lo que se ha trabajado anteriormente es que aquí se requiere el movimiento en arco. El traslado de las piezas de un lado a otro se hace con la función MBR. Otro aspecto a tener en cuenta en este ejercicio es que el ejercicio plantea que solamente deben de haber 4 posiciones guardadas, es decir, como las que tenemos acá. Con esas 4 posiciones se debe hacer el traslado completo de cada una de las piezas desde uno de los lados hacia el otro. Estos lugares donde se almacenan o donde reposan las piezas se llama el pallet. Las 4 posiciones que se deberán de grabar serían una posición inicial, una posición de uno de los pallets, una posición en la cual se va a generar el radio para que el brazo haga el movimiento en arco, y una posición en el pallet de destino. Esas serían las 4 posiciones que se deberán de tener en cuenta. De igual manera, como lo plantea el ejercicio plantea una serie de secuencias, pero en la lista de chequeo dice que el máximo número de posiciones a guardar sería 4, las que ya se mostraron anteriormente. ¿Qué va a hacer cada equipo? Un equipo deberá elegir una secuencia. No podrán haber 2 equipos realizando la misma secuencia. ¿Qué significa una secuencia? Que este pallet que muestra acá es el pallet de destino. Quiere decir que las piezas deberán de quedar organizadas de esta manera. En este lugar quedaría la negra, en este quedaría la azul, la café, la amarilla y la roja. La secuencia del otro equipo será diferente. ¿Cuál es la secuencia? La secuencia, pues entonces será dependiendo del color de cada una de las piezas. Estos anillos, estos ejes no tienen el color que dice la secuencia, pero en el archivo que está destinado para el aprendiz se van a dar cuenta que cada uno de los anillos tiene un color diferente. Los anillos que están alrededor de los ejes. Quiere decir que la secuencia deberá corresponder a la ubicación en el pallet de la izquierda o el pallet de destino. La restricción entonces más importante acá en este caso es el aspecto de la cantidad de posiciones a grabar. Si bien es cierto, el ejercicio anterior se utilizó una gran cantidad de posiciones para poder hacer la manipulación de los objetos, en esta pues solamente van a haber 4. Entonces para eso es necesario tener en cuenta varios aspectos. Vamos a partir del hecho de que yo tengo un plano cartesiano, tengo unas posiciones previamente grabadas, P4, P3, y hay una posición que no se tiene grabada. Hasta el momento, con lo que se ha trabajado, que se tiene, si yo tuviese que organizar mi programa, tuviese que realizar mi programa para que el brazo tomara la pieza desde el punto 4 y la llevase al punto 3, entonces la secuencia de movimientos tal cual y como se ha trabajado sería entonces de la siguiente manera. Le hago un move a la posición 4, pero teniendo en cuenta que no puedo llegar directamente a la posición 4.
sino que voy a hacer un movimiento de aproximación con coordenadas relativas y le estoy diciendo que a partir de la posición 4 que ya tengo grabado, el brazo se va a ubicar sobre ella, 40 milímetros. Con este formato, él ya lo reconoce de que es un acercamiento en el eje Z, es decir, en ningún momento yo le estoy diciendo que es en el eje Z en el cual se va a hacer la aproximación, porque podría ser también que el requerimiento sea en alguno de los otros ejes, X o Y. Recordemos también que ya para acercarse a la posición sería con el MBS, movimiento lineal. Allí tendríamos el delay de 0.5, luego la instrucción para cerrar la pinza, que sería la pinza número 1, luego nuevamente el delay, recordando que siempre vamos a tener un retardo antes y después de abrir o de cerrar la pinza. Una vez que se tome la pieza desde el punto 4, se hace un retiro de ella con un movimiento lineal desde P4, menos 40. De igual manera es una coordenada relativa a partir del punto 4 de la posición 4. Se le está diciendo de que hago un movimiento en línea retirándose 40 milímetros en Z. Una vez esté retirado, pues el objetivo es llegar a la posición 3. Como es una posición que ya está grabada, simplemente se le va a decir de que se mueva a la posición 3, pero recordando que no va a llegar directamente hasta allá. Se va a ubicar sobre el lugar de destino y luego con un movimiento lineal va a llegar hasta la posición 3. Luego lo que tendrá que hacer es esperar, hacer una pequeña espera de 500 milisegundos, luego abre la pinza y luego nuevamente espera y después se retira de manera lineal a partir de la posición 3, menos 40, y de ahí pues se llevaría a la posición inicial, por decir algo. Entonces con estas instrucciones se hace el movimiento voy a suponer de que el movimiento a la posición 1 es para llevar el brazo a la posición inicial. Eso sería en el caso de que se conozcan las dos posiciones. Pero ¿qué va a pasar en el evento de que yo voy a salir desde la posición P3, voy a recoger un objeto allí y lo voy a llevar a esta posición en la cual tengo un interrogante, que no la tengo grabada, o quizás desde la misma posición 4 yo puedo llegar hasta esa posición interrogante, pero no conozco cuál es esa posición, es decir, no la tengo grabada. Entonces para eso tendré que recurrir de igual manera a las coordenadas relativas, pero con un formato ya un poco diferente, un formato que va a contener una posición de referencia, vamos a llamarla aquí posición X, de la cual a partir de esa posición se va a hacer un incremento, sea en X, en Y y en Z, o también incluyendo los ángulos de X, los ángulos de Y los ángulos de Z. Esa sería, digamos, que la forma de cómo se trabajaría con eso. Pero ¿cómo lo hacemos en la práctica? Teniendo en cuenta este formato. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Podemos hacer entonces el caso de que se va a recoger la pieza desde la posición 4 y que se va a llevar a la posición interrogante. Entonces, de igual manera, se vuelve. Voy a la posición 4 con un movimiento lineal. La posición 4 no puedo llegar directamente allá. Voy a poner unos 40 milímetros por encima. Luego bajo linealmente a la posición 4. El delay, la pequeña espera. Luego
se cierra la pinza para sujetar el objeto, luego nuevamente la espera, y a partir de ese punto se retira el brazo con un movimiento lineal desde P4, menos 40. Listo. ¿Cómo llegaría el brazo a ese punto interrogante que no se conoce? Entonces, para eso, si no se conoce, tendrá que conocerse la distancia a la cual se requiere llegar a partir del punto de referencia. ¿Quién es el punto de referencia para nosotros en este caso? Es el punto 4, la posición 4. Entonces tendría que calcular o tendría que medir cuánto es la distancia desde la posición 4 hasta la posición interrogante, tanto en X, en Y y en Z en caso tal de que se requiera. Para llegar desde el punto de la posición 4 hasta la posición interrogante, tendremos entonces una longitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cajones. Entonces, utilizando el formato que les mencionaba hace un momento, entonces voy a tener en cuenta que voy a hacer un movimiento a partir de la posición 4, que es la que se conoce. Y a partir de esa posición 4, yo necesito desplazarme 1, 2, 3, 4, 5, 6 cajones en X, 6 espacios en X. En Y tengo que desplazarme 2, 6 positivo porque me desplazo a la derecha, 2 positivo porque el desplazamiento es hacia arriba a partir de la posición 4. Si el movimiento fuese al contrario, desde la posición interrogante a la P4, es decir, si la P4 fuera en este caso la que tiene el interrogante, entonces no sería 6 positivo, sino que sería 6 negativo. Recordando también que no puedo llegar directamente a esa posición, voy a estar separado unos 40 milímetros en el eje Z. Los otros tres términos corresponden a los ángulos que va a adquirir de variación el gripper respecto a la posición 4. Como no necesito que el gripper se cambie, no cambie de inclinación, no cambie su rotación, simplemente esos campos se dejan en cero. Y luego lo que tiene que hacer el brazo es llegar directamente a esa posición interrogante. También se hace con la instrucción MBS. A partir de la posición 4 va a tener el mismo argumento, la misma situación, porque a partir de la posición 4 está desplazado 6 en X, 2 en Y, y aquí sí viene lo que es la Z. Como ya quiero es que el brazo baje a nivel de esa posición, entonces ya no va a estar desplazado con respecto a la posición 4, ya no va a estar desplazado 40 milímetros, sino que va a ser 0. Y de igual manera va a pasar con los otros 3 términos. Cierro paréntesis y ya tenemos que el robot estaría posicionado en ese punto interrogante, y ya lo que tendría que hacer sería abrir el gripper, abrir el gripper 1, luego sería entonces nuevamente el del line y luego se tendría que retirar. Entonces, como se va a retirar en forma lineal, pues esta instrucción me sirve tal cual, y lo que voy a hacer es que le voy a agregar aquí el 40. Aquí hay que tener en cuenta algo. Cuando yo utilizo las coordenadas relativas de aproximación en los 3 ejes, el plano se invierte. Entonces, este 40 no podrá ser negativo, sino que tiene que ser negativo, sino positivo. Si yo lo dejo negativo, lo que va a hacer él es que se va a bajar 40 milímetros por debajo del nivel de la posición de referencia, que en este caso sería la 4. Entonces hay que tener en cuenta aquí que si yo quiero que el brazo se desplace sobre el nivel de referencia, esa cantidad, esa magnitud en milímetros tiene que ser positivo. Y luego de ahí, pues si se desplaza ya, en este caso se desplazaría a la posición 1, el brazo. Esto para el asunto de manejar
los desplazamientos del brazo a una posición que no se conoce a partir de una que ya esté referenciada. Eso fue lo que se acabó de hacer acá, donde a partir de la posición 4, se llevó un objeto hasta la posición interrogante. Entonces ese fue el desplazamiento. Y como se mencionó ahorita, si hubiese sido en sentido contrario, es tener en cuenta hacia dónde es positivo, hacia dónde es negativo, recordando que los desplazamientos hacia la derecha suman, hacia la izquierda restan, hacia arriba suman y hacia abajo restan. Bueno, esto en la primera parte, en lo que tiene que ver con lo de las coordenadas relativas en los tres ejes.